Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar. Hoy vamos a tener un programa especial. Estamos llamando desde por teléfono, del otro lado del Océano Atlántico, allá en España, en Barcelona, está Enrique Vila-Matas. ¿Cómo andás, Enrique? ¿Andás bien? Pues sí, a la tarde de Barcelona. A la tarde de Barcelona, y aquí son las 14 horas, amigos. Estamos, para nosotros es un honor. Enrique Vila-Matas es un escritor ampliamente conocido, tiene más de 30 libros publicados, tiene muchos premios muy importantes. No los voy a mencionar todos ahora, pero la idea de conversar con Vila-Matas, porque todo el mundo te llama así, Vila-Matas. Sí, Enrique no es muy habitual que se me llama más bien Vila-Matas, en fin, sí. O de otras formas. Pero bueno, Enric también en catalán, Satama Life, que es el Vila-Matas al revés, que es Satan Vivo, etcétera. Vila-Matas acaba de publicar tu novela, se llama Esta bruma insensata. ¿Qué número es? Pues con toda sinceridad no lo he contabilizado. Es un poco difícil también de contabilizarlo porque hay libros extensos, libros muy breves. No sé qué carácter darles a cada uno de ellos. Hay un libro escrito, por ejemplo, con Echenoz en Francia, a medias. Solamente apareció francés y entonces no sé si forma parte o no de lo que he escrito. Entonces, eso. Jean Echenoz, el escritor francés, uno de los escritores más importantes de este momento también, al cual yo conocí a través de Javier Cercas, increíblemente. Vila-Matas, hay algo que me gustaría, antes de hablar de Esta bruma insensata, una idea que yo te oí en alguna entrevista, que es que la novela no tiene un formato solo, que se puede inventar el formato de la novela cada vez que se hace una novela. Sí, que es digamos precisamente un espacio en realidad muy abierto. Durante tiempo se creyó que había un código, pero claro, ese código se puede variar, ¿no? Es un espacio muy abierto en este sentido. Pero usualmente esto viene de un libro que me compré en mi juventud sobre la teoría, que eran escritores franceses hablando de teoría. Y me interesaba muchísimo en realidad averiguar qué era la teoría en literatura, etcétera. Y me llamó mucho la atención que era de la época de Philippe Sollers, del grupo de Telquel, los entrevistados, pero uno de ellos era Rolf Billet, que no pertenecía a ese grupo, que dijo una cosa que me encantó, que era un poco en realidad en contra del tema general del libro. Dijo que la teoría la creaba cada novela de las que escribía, es decir, en cuanto escribías una novela, esa novela creaba su propia teoría. ¿Y la destruía después? ¿Cómo? ¿Y la destruía esa teoría después, o no? Y al mismo tiempo decía que la destruía al terminar, sí. Y es así en realidad como... Es decir, uno puede plantearse teóricamente lo que va a hacer, pero en realidad la práctica le lleva a construir una teoría que no esperaba seguramente. Pero, por ejemplo, se ha dicho, he leído de tu novelística, que a veces hay una combinación con el ensayo, con la ensayística. Yo he llegado no a la conclusión, porque no llego nunca a ninguna conclusión, pero sí hace tiempo que pienso que en realidad mis libros están escritos por la voz de una ensayista, que es lo que le da continuidad a la obra. Y ese ensayista narra. Y bueno, es una combinación entre ficción y ensayo. En realidad, por ejemplo, los ensayistas ingleses, salvando todas las distancias, pero no pretendo ser desde luego un ensayista inglés, siempre utilizaban el truco ya en el siglo XVII de narrar algo, una historia que atrapara al lector para luego introducir la parte ensayística. Y en parte lo que yo he hecho siempre ha sido hacer pasar por narraciones lo que era como ensayos casi poéticos en ocasiones, y esa voz es la que ha unido todo lo que he ido haciendo. Por eso se me lee como un autor, para bien o para mal, es la obra de un autor con una continuidad en lo que ha escrito, difícil de ver porque hay muchos libros, pero al mismo tiempo
unidos por esa voz de ensayo. Pero me llama la atención que digas una ensayista. Sí, para entendernos ¿qué entiendes por ensayista tú? No, pero una. Yo te entendí una mujer, porque pensé que era tu eso voz. sería. ¿Entendés? Porque una de las cosas, por ejemplo, el hebrero dice, en un momento le preguntan al hebrero, ¿cómo sabe un escritor que es su voz personal? Y él contesta una contestación que a mí me llamó la atención, que es simple. No es la voz que tenés todos los días. Es una voz que no reconoces. Sí. Entonces, si yo pensé, digo, bueno, si Vila Matas está narrando con una voz de una mujer ensayista, es impresionante. Había sido sensacional. También, como si me hubiera puesto al teléfono haciéndome pasar por el ama de llaves de mi casa, como hizo Canetti con Claudio Magris, ¿no? Claro. Bueno, pero sí es cierto que esa voz normalmente uno la reconoce, pero la ve ajena. Claro. Si fuera la misma sería muy aburrido de entrada, aparte de que es imposible. La gracia de las novelas yo creo también que está en que no pueden representar la realidad, o sea, tienen un defecto de fábrica. Y eso es de lo que habla el Quijote, en realidad, creo. Es como, no sé, todos tenemos ordenador ahora, pero siempre sabemos que puede haber un fallo, no puede fallar el soporte, ¿no? De modo que la novela se empeña en reflejar la realidad y esa realidad precisamente está al otro lado de lo que se escribe, ¿no? No lo alcanza nunca. Pero esto trata el Quijote, en el fondo. Pero estamos viviendo tiempos donde la etiqueta basado en hechos reales o la etiqueta autoficción o la etiqueta está, digamos, combinado con la realidad, parece imperar por todos lados, no parece cambiar, no solamente en la literatura, sino también en el cine, en fin. Los hermanos Coen en los años 90, cuando hicieron Fargo, pusieron basado en hechos reales, y yo vi un documental donde el actor principal, William Macy, les decía a los directores, ¿cómo van a poner esa frase si esta película está totalmente inventada? Y ellos le decían, pero si vos entras en un cine ya estás viendo una película. Sí, es algo que ha enojado siempre muchísimo a un amigo, Juan Marsé, que es el mejor narrador, yo creo, en lengua española o en español, en España al menos, de la actualidad. Y Marsé le enerva poderosamente el que se hable de basado en hechos reales. De hecho, cuando iba al cine de joven, le molestaba mucho que la película se basara en hechos reales porque estaba acabando con la imaginación de alguna forma, ¿no? Y nada más no era creíble, precisamente. Yo creo que está relacionado con la verosimilitud, hacer pasar por verdadero para que lo crea el lector lo que estás diciendo. Y hay muchos trucos, muchas formas. Una de ellas es, sin necesidad de decir que está basado en hechos reales, embaucar al lector que crea lo que estás diciendo, ¿no? Pero lo que ha hecho siempre la ficción, ¿no? Pero se habla, digamos, no quiero, digamos, ir hacia terrenos muy amplios, pero se habla de una crisis de ficción y precisamente por eso un auge de estos especies de autoficción o de literatura real o sobre todo de literatura novela de no ficción, ¿no? Incluso en tu libro Esa broma insensata, que se habla y se postura, se argumenta contra esta moda o esta corriente actual de escribir literatura de no ficción, y se habla de aquello de contar la verdad y solo la verdad, y a mí me recordó a partes de momentos de Javier Cercas, que en un momento, varias veces Javier Cercas dice hay que contar la verdad y solamente la verdad, en fin. Sí, en esta broma insensata hay como una burla y parodia de las novelas de la ficción, muy evidente, porque esta historia entre dos hermanos, el hermano famoso pretende contar la miserable vida del hermano de Barcelona y la quiere convertir en no ficción, le dice que luego resulta ser una trampa. Pero de hecho la propia novela, esta broma insensata, se podría presentar como una novela de no ficción, porque cuenta en realidad toda la miseria del personaje principal, como si que contaba por él mismo, por otra parte, como se ve al final. Sí. Igual que en el Quijote se ríe de los libros de caballería, aunque le gusten,
aquí en esta broma insensata me río, sí, de la no ficción. De hecho, de mis libros es uno de los que hay más parte de invención absoluta. Por eso me ha entretenido muchísimo escribirlo, porque he ido descubriendo poco a poco una serie de territorios que no conocía de la imaginación. Esta bruma insensata, trata de dos hermanos, para aquellos que no lo leyeron, digamos, la novela, que son escritores, pero son dos posturas frente a la escritura muy diferentes. Uno de ellos se va a Nueva York y ahí se convierte en un famoso escritor oculto, ¿no? Un escritor invisible a la manera de Salinger o de Pynchon. Y el otro, el que está narrando, que es un desgraciado, digamos, es un okusai. Vos le ponés la palabra okusai, que sería un recolector de citas. Que digo, la palabra okusai se la pusiste para eso. Okusai es un distribuidor de citas. Es un oficio no conocido hasta ahora. Inventado. Alguien que vende citas a los escritores. Ni que decir tiene, pienso que es una burla también de mi trabajo hasta ahora como escritor, es decir, de mi trabajo siempre o aparentemente trabajo con las citas literarias, que ha ido pasando por diferentes estados de utilización de la cita literaria o de la mención a la obra de otros. Y aquí ya lo lleva a un extremo para en el fondo partir ya de una situación límite, que es reírse de uno mismo, de lo que ha escrito hasta entonces, etcétera. Es una parodia, pues. Es un oficio que yo digo que no existe un sindicato para él, porque solo lo lleva a cabo Okusai, hermano, que es el narrador de la novela. O sea, es todo una especie de evidente sentido del humor, ¿no? Sí. Aunque al mismo tiempo cuelo toda la teoría de Perec, del escritor francés, de Georges Perec, alrededor de las citas, de la importancia de un texto del 65, en el que escribe que la importancia de que se mantengan las citas, que es una forma de mantener la tradición de lo mejor que se ha recolectado a lo largo de la historia de la humanidad escribiendo, y por lo tanto tendría un sentido el trabajo con la tradición, ¿no? El trabajo de mantener la memoria de los que escribieron antes, de alguna forma. Y Perec también, vos lo mencionás, lo que dice también es una forma de tomar como punto de partida el punto de llegada del anterior escritor también, ¿no? Sí, no dejar que se pierda, sino utilizarlo y tenerlo. Por otra parte, mi modo de trabajar también siempre ha consistido en modificar lo que está escrito. Es decir, porque yo creo, un poco tengo esta teoría que es la que tenía Borges, sin duda, aunque no he sabido esto hasta hace unos años, pero empecé haciéndolo sin saberlo, pero después vi que es la idea de como que la literatura se pierde en el anonimato, y que la literatura es consciente de que no existe en modo alguno la originalidad. Es decir, aquello que Borges decía, que escribir es igual a transcribir y que un escritor no es más que un copista. Y la literatura sería vista así, un mosaico de citas en la que los autores y las obras pues se han ido construyendo a partir de los autores y de las obras precedentes. Esta idea de que cuando estamos hablando, conversando de los mismos temas en realidad de siempre, dando vueltas alrededor de las mismas historias. Y este tema también que está en Barthes del lenguaje, que el lenguaje no tiene afuera, dice Barthes, que es muy interesante. El lenguaje es el que existe, el que hemos creado nosotros, solamente es terrenal y tiene sus limitaciones, porque cuando empleamos una palabra, el sentido de esa palabra es el que utilizamos, pero lo ha utilizado antes otro. No podemos renovarlo. Entonces él dice que solo podemos tratar de engañar al lenguaje, hacerle trampas al lenguaje para decir otras cosas, pero no llegamos a más. No sé si me explico, pero sí. La conciencia de saber que no somos en absoluto originales, y todo lo que decimos jamás es nuevo. Todo, mucha gente cree, a veces los que no citan sobre todo, que son ocurrencias de ellos, genialidades repentinas, pero sin embargo no creo que sea así. Se han dicho miles de veces, y cuando uno lleva años escribiendo y viviendo, también se va dando cuenta de que al principio no lo sabes, pero poco a poco vas dándote cuenta de que nunca
escribiste una sola línea que no hubiera estado escrita antes, ¿no? De alguna forma. Y hablando de forma, yo creo que lo mejor que se puede hacer en realidad es simplemente cuidar la manera de contarlo, que eso sí puede ser personal, ¿no? No tanto lo que cuentas, que eso es precisamente... Por eso me aburre mucho cuando resumen mis novelas en las contraportadas, porque la trama puede ser interesante, pero mínimamente. Lo importante es cómo se ha hecho, cómo se ha construido. Claro. Y así he llegado a esto por mi cuenta, en realidad, aunque después he ido leyendo y viendo que lo compartía estas ideas con otros escritores, ¿no? Bueno, Borges incluso fue un poco más allá y uniendo, digamos, la escritura y lo que decía de Barthes. Borges llega a decir en un momento que cuando hablamos estamos atravesados por versos o por frases de poetas cuyo nombre ignoramos. Sí, y es que creo que es así. De alguna manera, por ejemplo, yo estando un día en un bar de Barcelona hace 40 años, conocí a Jaime Gil de Biedma, el poeta de barcelonés, que vio que yo en mi primer libro había citado La Torre del Mirador, que pertenecía a uno de sus versos. Y me dijo, he leído ese cuento con el título mío, casi me excusé, enrojecí y me excusé, me dijo que no me preocupara, que él a lo máximo que aspiraba era que dentro de 200 años, me dijo, uno de mis versos formaba parte del habla popular. Claro. Que eso ya le parecería un gran logro, ¿no? Claro. Y que nadie y que hubiera, digamos, logrado el total anonimato. Atahualpa Yupanqui decía en otro momento de que el coplero, el que hace coplas, la máxima, digamos, ambición es oírlas, a esas coplas, como de autor anónimo por otras, o adjudicadas a otros, ¿no? Sí, eso es muy bonito. Eso también recuerda la moneda de Alejandro el Magno con la que pagan al ejército a Alejandro Magno cuando forma parte de un ejército extranjero, ¿no? En un cuento de Borges, que le pagan con su propia moneda. Claro, donde está la cara de él. Sí, bueno, digamos como que yo te decía esto de Borges y de que estamos atravesados por poetas cuyos nombres ignoramos, ¿no? Porque una cosa es esto que estás contando y otra cosa es, podría ser el plagio o la cuestión intencional, o alguien ha hablado del robo sagrado que hay en la literatura, ¿no? Porque en un caso es como inconsciente es asumir de que el idioma, por ejemplo, esa palabra que mencionabas, una palabra que nosotros no le podemos cambiar el significado, pero viene un poeta, lo dice de otra forma, o viene alguien con un momento poético y lo cambia, y eso es asumido como un nuevo significado de esa palabra, ¿no? Sí, es el trabajo con el lenguaje del que hablábamos. Claro. Manipular un relato transmitido viene a ser lo mismo. Por ejemplo, claro, modificarlo, intensificarlo, o también creo que tergiversarlo, que es lo más divertido de todo. Claro. Yo, por ejemplo, cuando no sé cómo continúa lo que escribo, me levanto a ciegas, busco un libro en la biblioteca, lo abro por una página y leo un par de frases. Me quedo con una de las dos para que continúe la narración. Y porque siempre esa frase, una de las dos, encaja un poco, y si no encaja la modifico. Entonces me divierto mucho cambiando esa frase, pero uniéndola con el texto que había escrito, y por lo tanto de ahí sale alguna cosa un poco rara, pero nueva, y surge de la tergiversación del sentido de la frase que he copiado. Lo que evidentemente, igual que te contaba, si no recuerdo mal, Lebrero en el libro de conversaciones, no es plagio. El plagio tampoco tengo nada en contra de él, pero no es lo que me complace hacer, claro. En tu caso, en esa bruma insensata, aparecen las citas, el arte de citar constantemente, y estas citas de muchos escritores, lo cual establece innúmeras relaciones, siempre son de peso, no están puestas para adornar. Y a mí lo que se me ocurrió, y te quería preguntar eso, pero ahora un poco ya lo has respondido, me pareció que era un sistema, bueno, que ya lo has hecho en otros libros también, pero que era similar a la de un pintor. Me pareció una especie como de buscar, digamos, un collage, o poner un objeto y vincularlo, ese objeto, con lo que ya se va formando en el cuadro. Sí,
forma parte de esto. Lo empecé a hacer en concreto en la historia abreviada de la literatura portátil, que es un libro del año 85, donde salían muchísimos escritores, personajes en una conspiración que viajaban juntos, y todo lo que decía cada uno de ellos, todos eran nombres famosos, no lo habían dicho ellos sino otros. Se volvió loco el primero que tradujo el libro, el traductor francés, que me quería saber de dónde salían las frases de cada uno para buscarlas en su versión francesa, y que no conseguía ni siquiera yo decírselo porque era todo fulminante. El libro lo guardaba y olvidaba de dónde había salido la frase. En ese libro yo creo que está un poco ya todo lo que después hice, porque está juego con la idea de destruir la verosimilitud histórica también, ¿no? Y bueno, las frases de unos van a parar a otros. Que había frases rarísimas, ¿no? Henry Miller de repente decía una frase que era de Dalí, ¿no? Y quedaba rarísimo. Eso sí, pero eso es esa operación, digamos, porque se podría decir que es una operación como similar a las que hacían en el Oulipo, en el taller de literatura potencial en Francia, donde estaba Perec, pero también como las que hacía Borges, o también alguien que vos conociste, que es Roberto Bolaño. Cuando Roberto Bolaño hace la literatura nazi en América Latina, es una serie de fichas sobre escritores ficticios, pero que no son totalmente ficticios, porque están también atravesados por otros escritores que existieron. ¿Tiene algo que ver con eso? Sí, porque yo creo que en el libro de Roberto, cada uno cuando lo escribió no nos conocíamos. Nos conocimos cuando publicó Estrella Distante, 2 años después, pero ya en ese libro había no una influencia, pero sí conocía perfectamente la historia abreviada de la literatura portátil, que era un libro que le había gustado mucho. Él la conocía, perfecto. Hay una afinidad entonces. Y en definitiva la historia abreviada también sale de donde sale el libro de Roberto Bolaño, que es Borges, evidentemente. Yo creo que es un poco, además no es una cosa hecha deliberadamente, voy a ser borgiano, sino que cada escritor pertenece a una familia literaria en concreto, porque son muchas las posibilidades que tiene de escribirse de una familia u otra, ¿no? Y en este caso, pues, de una forma involuntaria, yo me situé en esta órbita. Claro. Sería muy raro que me situara en mi propia órbita, porque entonces sería el creador de una literatura. Estaría en la tarde de Barcelona, radiante ahora y contentísimo, pero lo estoy igual sabiendo que... Pero seguramente si creas otra órbita no serías consciente de ello, porque aparte en el caso de Borges, él era consciente también de que estaba de alguna forma llevando a extremos otras operaciones que ya se habían hecho, no sé, como Mallarmé, yo que sé, o alguno de estos. Sí, claro, el libro de Mallarmé, ¿no? Era muy consciente, sí. Y en este caso, cuando decís que cada escritor pertenece a una familia de afinidades, digo yo, ¿no? Y que esa familia no se elige, o se elige. No, se elige de una manera muy especial, se descarta todo lo demás. Es decir, tú lees y vas descartando, aunque te guste lo que lees, no forma parte quizás de tus intereses y eso lo descartas y te quedas con lo que te queda. Y esa sería la elección de la familia que haces también de una forma no deliberada. Pero la lectura es un descartar también a la hora de escribir, ¿no? Por ejemplo, me puede parecer muy bueno García Márquez y no me interesa nada, ¿entiendes? Claro. Y leo al Hebrero, lo veo más humilde que García Márquez, al mismo tiempo me interesa muchísimo más. No porque sea humilde, que también, porque Kafka era humilde, pero como decía Roberto Bolaño, ¿no? A su mayor atributo. Pero son gustos, preferencias. Me atrae más Onetti y Cortázar, pues, que García Márquez o Vargas Llosa, ¿no? Y uno elige y descarta sobre todo. Ahora, no significa que no sepa que hay grandes autores, pero no todos te interesan, aunque sean grandes, ¿no? Claro, exacto. Y esa palabra que dijiste, humilde, que el hebreo te parecía más humilde que García Márquez, o que Kafka era la humildad era su mayor virtud según Roberto Bolaño, ¿podés explicarla un poco?
qué significa ser un escritor humilde. Cuando ya sabemos que los escritores, eso estaba en esa broma insensata, quieren justificar su vida escribiendo y sabiendo que en realidad a nadie le importa un pepino que justifiquen su vida. Sí, el escritor lúcido es el que sabe que a nadie le va a importar lo que escribe en realidad, ¿no? A la larga, y por lo tanto es el caso de Kafka, que sale además de Robert Walser, que también era un ejemplo de escritor que no aspiraba al estrellato, o que no aspiraba a ser grande, porque no entraba dentro de sus intereses. Era una pérdida de tiempo todo lo que es, digamos, la importancia, lo solemne, los títulos, los premios, todas estas historias, ¿no? Todo el aparato. Eso sería, en eso estribaría la humildad, y no a la hora de escribir o de forjar universos, porque yo podría pensar que García Márquez forjó todo un universo de 100 años de soledad que es muy grande, y Kafka forjaba universos, pueden ser más profundos, más y menos puede ser más ambicioso García Márquez en ese sentido. La palabra ambicioso aplicada a la literatura no acaba de convencerme. Aunque también se ha de ser ambicioso a la hora de plantearse la obra, naturalmente. Se ha de apuntar alto, pero el que es ambicioso y al mismo tiempo es humilde sabe que apuntará alto y caerá más bajo de donde ha apuntado, ¿no? Del disparo. Y eso siempre ha sido así. Hay un... Sí. No, que es el caso, por ejemplo, de Francis Scott Fitzgerald, que publicó Gran Gatsby con 25 años y se comparaba con los mejores. Y el crítico Edmund Wilson dijo que era extraordinario, que se comparaba con los mejores, porque era lo mejor que se podía hacer, sentarte en la cumbre y esperar a bajar, ¿no? Pero al mismo tiempo, sí, indicaba pues el valor de sus pretensiones. Sí, bueno, eso le pasó a Orson Welles, que empezó por la cumbre y dice, toda mi carrera fue una larga decadencia, ¿no? El ciudadano. Claro, es que también un catalán, un poeta catalán muy famoso aquí, Gabriel Ferrater, decía, bueno, Scott Fitzgerald apuntaba muy alto, y claro, lo importante es a dónde apuntas, porque claro, si tú quieres ser igual que Emilio Prados, un poeta de quinta fila español, ¿no? Y es tu máxima ambición, vas a caer más bajo que Emilio Prados, por lo tanto no sale a cuenta, ¿no? Bueno, todo depende de dónde quieres ir a parar. Digo, yo creo que hay en esa broma insensata hay muchas reflexiones constantemente, y esto de la cita que estamos hablando y que es tan importante en Vila Matas, es lo que hace que algunos digan o hayan pensado que tiene un costado muy ensayístico, porque esas citas tienen que ver con mojones de pensamiento y se va generando un pensamiento, una reflexión, pero a la vez hay una ficción y a la vez hay una narración, y en el caso de esa broma insensata, el final, digamos, el último tercio, para mí me pareció extraordinario, un clímax muy importante, sobre todo algo que a mí me interesa como lector, que es la intensidad, es lo que más me interesa a mí. Y una de las cosas que se plantea en medio del libro es una frase de Paul de Man, que le dice a alguien que está agonizando, que le viene a hablar de la deconstrucción, y le dice, cállese, o acaso no sabe que solo hay una interrogante, la existencia o no inexistencia de Dios. Sí, es muy curioso porque esta cita, que no es inventada, la conocí por un libro de entrevistas con Steiner. Y Steiner dice que a mí, si me hablan de un mundo en el que no haya este dilema entre Dios o no Dios, no puedo imaginármelo, pero no dudo que puede pasar en algún momento, pero no puedo llegar a imaginarlo a pesar de los avances de la ciencia, etcétera. Y esa sería la cuestión, claro, ser o no ser, en fin, de alguna forma estamos en esa etapa, ¿no? No, pero yo digo para la escritura. Ante la escritura, el hecho de que sea la existencia o exista o no exista Dios es la pregunta, yo creo que nos atraviesa toda la humanidad. Y yo incluso agregaría una subsidiaria, que no es tanto el problema de si existe o no existe Dios, sino qué pones en su lugar. Esa es para mí sería la pregunta. Y ¿no? No, que es una pregunta en la que en realidad, debido a que no tenemos de testigo algunos a Dios, tenemos que ser nosotros mismos los que decidamos quién nos ve, ¿no? Y en realidad solo nos vemos nosotros. Y eso falta el testigo de lo que hacemos en realidad. Y ese es el cerno de esa broma insensata, porque es el cerno de
¿para qué se escribe? ¿Para qué? ¿Por qué si seguir escribiendo una vez que se ha comenzado, una vez que se ha publicado, una vez que ha comenzado, digamos, toda la, digamos, la tarea, en un momento preguntarse si vale la pena seguir o no seguir? Y de nuevo volvemos a oscilar entre la fe de seguir, ¿no? O cierto cinismo, si se quiere, que es ¿para qué seguir? Y ahí está exactamente de lo que en realidad habla el libro, que está hacia el final, porque en definitiva ha estado siempre en el libro, pero aparece como el dilema hamletiano que presenta el libro. Es la primera vez que como autor me planteo por la posibilidad o no de seguir, y por qué escribo, si vale la pena continuar, etcétera. Siempre ha sido una cuestión en la que, en este caso, más agudizada en este libro. Esto ha sido visto mejor por la crítica latinoamericana que ha escrito sobre el libro que no en mi país. Creo que no han llegado al final del libro o algo por el estilo. Bueno. No. También puede ser, porque yo inicié el libro con una voluntad de ser muy muy lento, a propósito, porque nadie te obliga a ser divertido al principio de un libro. Y después avanza y al final tiene incluso la parte divertida y cómica, y avanza en profundidad también. Pero mi intención era demorarme, porque siempre me ha gustado no corresponder, digamos, a las leyes del mercado en el sentido estricto de por qué ha de ser divertida una novela, ¿no? En este caso, esta lo es, pero al final. Sin duda, pero no solamente divertida, sino que es intensa, y lo que decís vos, lo de generar una profundidad, una dimensión humana, que yo no sé si en España, porque en España me da la impresión, yo vivía allá un poco, o bastante diría, viví en España, hay por la historia española, hay como una especie de alergia a todo lo que sea Dios o fe o lo que fuere, y aquí el cerno de esto es si se renuncia a la literatura o se tiene fe en la literatura, y se está hablando de lo mismo, digamos, se está hablando básicamente de esa... Una cuestión de fe, sí. Exacto. Y que en realidad es una cuestión de fe que Marcel Duchamp la planteaba como fe o no en el arte, por ejemplo, ¿no? Él decía que hay que vivir con alguna fe, ¿vale? Y entonces la fe en el arte es una gran posibilidad. Pero es una cita de Duchamp, pero también está la otra opción, la de no tener fe en lo que haces, tampoco fe en lo que lees a nadie, aunque sea Shakespeare o Cervantes, y ese momento en el que yo comento o el autor comenta a través de un personaje que está leyendo a grandes escritores y siempre acaba pensando, a pesar de estar maravillado leyendo a Baudelaire, por ejemplo, anda ya. Sí. Anda ya sería pues esta expresión de decir, bueno, pero a mí que me tratas de engañar, ¿no? Ahí está el fondo de la cuestión. Bueno, pero eso es un mecanismo, ya no como escritor, sino como lector, bueno, que ya sabemos que es las dos caras de la misma moneda, que conforme se va avanzando en la escritura y conforme se va avanzando en la lectura, el anda ya, o quién te crees que sos, o bueno, pero está todo bárbaro, aparece, y digamos la capacidad para caer fascinado, hipnotizado, para que nuestro aparato crítico se desaparezca, es menor. Sí, también, de acuerdo. Para terminar, simplemente quiero leer una parte que donde dice esa bruma insensata, dice: desprecio y renuncia, esa era su decisión, dejar atrás la maldita impostura de escribir, porque en la escritura de cualquier autor, sin excepción, había impostura e incapacidad, ya que tarde o temprano los más lúcidos acababan preguntándose por qué iba a ser uno mismo, precisamente, de entre tantos genios imperfectos, el que mejor describiera el misterio del universo. Sí, estas son unas líneas que para mí son importantísimas en el libro, evidentemente, y de lo que trata el libro, que ya te digo, solamente se ha visto un poco fuera de este país, del que hablo ahora. También espero que la traducción en Francia y en Estados Unidos reparen también en esto que estamos hablando hoy, porque ha sido un poco decepcionante la acogida aquí. Por falta de... ¿Por falta de qué? Por falta de afán de leer, o sea, creo que no ha sido leído en realidad.
Vila Matas, lo último es que hay también otro momento que se habla precisamente de esta escritura de la literatura como el monstruoso edificio de la letra, ¿no? Que se va haciendo y en el cual todos los autores se van convirtiendo en anónimos porque se va convirtiendo en cada autor pone un ladrillo en ese monstruoso edificio de las letras. Y él dice que hay algunos a los que en esa casa habían colocado su ladrillo como si fuera dinamita, diciéndose, esta vez el querido edificio va a saltar por fin por los aires. En definitiva. Esto, sí, claro, que esto, incluso la casa editorial le pareció que era algo terrorífico, ¿no? Sí, me divierto porque es un poco, me remite otra vez a Roberto Bolaño, claro, y también al Lebrero. En el caso de Bolaño, que conozco bien, era lo que él decía de los pobres escritores que se afanan en triunfar, y entonces esas historias pequeñas y miserables no se dan cuenta de que no son inmortales, ¿no? Y de alguna forma siguen con su camino con una buena voluntad y de que en el fondo pues se reía de todos, que es lo que era difícil de entender en su momento. Se reía de todos y yo creo que uno acaba llegando a esta idea, empezando por reírse de uno mismo con el tiempo también. Al menos en esta novela se nota esto, se percibe esto. Uh-huh. Sí, y también porque se trata la literatura con pasión y como a un ser querido también, ¿no? De alguna forma al que pierdes también el respeto, al mismo tiempo le respetas brutalmente, ¿no? No hay una parte sin la otra parte. Uh-huh. Sí, vos escribiste, y esto te lo termino en otra cosa hablando sobre Bolaño, jamás hay que perder de vista que vivir y escribir no admite bromas, aunque uno se sonríe. Sí, eso siempre lo he firmado y lo he vuelto a releer en ocasiones. Uh-huh. No sé por qué lo escribí, pero ahora me siento muy orgulloso de eso. Sí, está muy bien, está muy bien. Y última frase de Onetti que dice, no busquen ser originales, el ser distinto es inevitable cuando uno no se preocupa de serlo. Sí. También me recuerda a Salvador Dalí que decía, no se preocupen ustedes de ser contemporáneos y modernos, porque desgraciadamente lo son. Perfecto. Bueno, Vila Matas, para otra queda me gustaría ver que nos hubieras contado eso, cuando estuviste con Salvador Dalí. Me hubiera encantado hablar con alguien que estuvo con Dalí, porque es alguien que a mí me interesa muchísimo también. Un buen escritor, Dalí, no era malo como escritor. Sí, siempre lo dije. Él se consideraba mejor escritor que pintor y te sabía muy bien lo que decía. Fue un día muy inolvidable porque recuerdo con mucha precisión muchas cosas, porque estuve muy tenso a lo largo del encuentro. Y por la noche en Barcelona tenía la impresión de haber estado realmente con un genio auténtico. Y me acuerdo de que casi no podía salir con los amigos de la impresión que me había causado, en fin, una reacción infantil. Pero en todo caso, infantil no, yo no creo que sea infantil. Tiene que ver con la parte más auténtica de uno también, ¿no? Sí, que me había encontrado con una manera de ser que buscaba también encontrar. Y fue importante, fue una ocasión entrar en su casa. Y bueno, también me llamó la atención en el libro de entrevistas con Lebrero, esto que dice de Buñuel, que era algo que cuando lo leí tenía ganas de discutirlo, pero que está muy bien sobre la forma, que le gusta el fondo, pero no la forma ahí, ¿no? Que es una forma que él describe también Lebrero, cómo escribe, o cómo estoy interesado yo en escribir, que está muy relacionado con la forma de escribirlo más que lo que cuentas. Sí. Por mucho que a mí Buñuel me parece casi intocable, porque me parece extraordinariamente bueno en su obra, ¿no? Pero está bien lo que dice Lebrero al poner en cuestión esta parte formal, porque ya cuando tenía 20 años y era crítico de cine, me acuerdo de que me molestaba muchísimo, lo encontraba demasiado anticuado en la puesta en escena, ¿no? No sabía por qué me molestaba tanto, ¿no? Y es lo mismo que dice ahí. Bueno, Lebrero llega a decir que Chaplin también, tanto Chaplin como Buñuel, supuesta en escena, digamos, era bastante clásica, que no hablamos de Chaplin, pero me gustaría solamente decirlo porque para mí es la mejor película, o la que me gustó a mí, digamos, la que me movió,
que es La Quimera del Oro, y que está también en esa bruma insensata, porque así como en La Quimera del Oro la casa de Chaplin está a punto de caer de un barranco, de un abismo, como si fueran dibujos animados antes de que existieran prácticamente, pero él lo hace digamos, en carne y hueso. Así aparece el narrador en esa bruma insensata, y así aparece Cataluña en esa bruma insensata, y yo diría, así estamos todos en esta bruma insensata, que estamos colgando, oscilando de ese barranco, ¿no?, de La Quimera del Oro. Sí, desde que salió publicado el libro en marzo del año pasado, que la bruma insensata se ha vuelto aún más insensata. Es decir, que creo que iba bien encaminado el título. Sí. Yo una cosa que repito aquí una y otra vez, una frase del siglo XIX, que es que estamos en tiempo donde todo lo sólido parece desvanecerse en el aire. Y bueno, se hace bruma, ¿no? Se va volviendo la bruma. Sí, encontré esa frase de Raymond Queneau a mitad de la escritura del libro, y me pareció el título ideal, porque andaba con títulos menos novelescos, que también correspondían a, por ejemplo, Energía de ausencia, que era un título que resumía también lo que yo quería escribir en el libro, pero que era menos atractivo. Y La bruma insensata fue un hallazgo. Pero, digamos, la frase no está como de Raymond, que dice: y mientras me preguntaba esto, y quizás por lo enredado y laberíntico de la situación política, que por un bando y otro se había asfixiado tanto en la propaganda y en las falsedades que producía el mismo efecto que la bruma sobre el río, impedía ver lo que era real, aunque solo hasta el mismo momento en que esa bruma insensata se levantaba. Acabé pensando en otra cosa, pensando en mi pariente lejano, el musicólogo, bla, bla, bla. Esta bruma en realidad también es la misma televisión que se hace eco de la propaganda de todos los partidos políticos en España, ¿no? Que solo piensan en la aparición en televisión y en mantener los votos para no perder el empleo, el sueldo suyo, el de los políticos. Y ahí está una situación de todos los que he conocido políticamente la peor en estos momentos. Bueno, Vila Matas, te voy a despedir con una frase que también está en tu libro, Esa bruma insensata, y ayer estuve entrevistando a un pensador, un ensayista uruguayo, experto en filosofía, y se la leí, que es de Ortega y Gasset, y dice: lo característico del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho de la vulgaridad y lo impone donde quiera, ¿no? Esto lo escribió Ortega hace 90 y pico de años, en los años 20, en el año 29, así que... Sí. Y parece... Supongo que en la rebelión de las masas. Pues un placer, Pablo, haber hablado contigo, por fin. Y hasta otra, ¿no? Hasta la próxima. Gracias por estar aquí en la máquina. Un saludo para Montevideo y para todos los oyentes. Me gustó mucho el paso por esta ciudad. Y sobre Felisberto Hernández, que no hablamos, pero hablaremos en otra ocasión, porque Vila Matas es un felisbertiano auténtico. Fue un descubrimiento genial cuando leí los cuentos incompletos. Era feliz con los cuentos verdaderamente incompletos de Felisberto. Sí. Bueno, un abrazo grande y gracias por estar en la máquina. Un gran abrazo. Hasta pronto. Muy bien, amigos, ahora en el bloque, cuando pasa por la voz, vamos a oír a Ramiro Guzmán, que nos va a estar leyendo el solo, Dolor Nuevo y Parque, todo esto. Esto es de un disco que vino a presentar aquí Ramiro Guzmán y que tiene que ver con el Agente F86. No sé en qué parte de la tierra, ni de qué milenio futuro narro. Lo cierto es que un tipo caminará solo por un mundo completamente inanimado. Todo menos él será objeto. No soplará el viento, ni se moverán las aguas. No cantarán los pájaros, ni bailarán las niñas. Los seres, momias. La existencia ya será cataléptica, muerta. Y en medio de todo esto, mi vagabundo rogará por la más nimia compañía, por el más insignificante sonido. Ya medio loco, el hombre saltará y gritará entre caras estáticas que no lo oirán. Las escupirá, las golpeará, pero nada. La quietud parecerá eterna, el silencio irrompible. Mas un día, en menos de un segundo, todo estallará.
La civilización seguirá corriendo sin saber que una vez paró. Altísimas velocidades volverán a ser desarrolladas, miles y miles de kilómetros por hora. Los ruidos serán constantes. Nada ni nadie se detendrá. Entonces nuestro hombre buscará: Señor, señora, oiga, por favor, Escú, alguien que me tenga en cuenta, que me hable. Y cada vez más loco, el sujeto seguirá solo como antes, en silencio. Porque silencio es el ruido cuando no se le escucha. Porque es quietud del movimiento cuando no se detiene. Porque en rutina se transforma todo lo que es siempre. A dolor nuevo, dolor viejo, dolor de países y de magulladuras, de una estepa voraz como siglos bajo lluvia, de llanto cargado de milagros que crecieron en la penillanura uruguaya y volaron conmigo hasta mi angustia y mi alegría, donde danzaron danzarines muchos duendes y yo lloré largo, el final, el comienzo y la poesía de no haberte tenido nunca entre mis brazos. Este era Ramiro Guzmán, estaba leyendo poesía de su autoría. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Nosotros mañana vamos a oír, vamos a repasar el inicio de la 4ª temporada de Todos Somos Raros. Vamos a escuchar al premio Tusquet de novela, María Atena, con su novela Nada que no sepas. Y bueno, durante el resto de la semana y la semana que viene vamos a estar repasando lo mejor. Bueno, vamos a estar repasando todo el ciclo Todos Somos Raros 2019. El miércoles María Atena, el jueves va a estar Eduardo Bechara Navratilov, vamos a oírlo de nuevo, es el colombiano. Y el viernes vamos a estar con la argentina Estela Maris Ponce y el uruguayo Eduardo Nogareda, hablando de poesía y de canto. Por mi parte, bueno, se vienen unos días de licencia, así que los dejo con el Todos Somos Raros y nada, hasta la próxima.